Lectura del libro del Éxodo. Toda la comunidad de los israelitas partió al desierto de Sin y siguió avanzando por etapas, conforme a la orden del Señor. Cuando acamparon en Refidín, el pueblo no tenía agua para beber. Entonces acusaron a Moisés y le dijeron: «Danos agua para que podamos beber». Moisés le respondió: «¿Por qué me acusan? ¿Por qué provocan al Señor?». El pueblo, torturado por la sed, protestó contra Moisés diciendo: «¿Para qué nos hiciste salir de Egipto? ¿Solo para hacernos morir de sed junto con nuestros hijos y nuestro ganado?». Moisés pidió auxilio al Señor diciendo: «¿Cómo tengo que comportarme con este pueblo si falta poco para que me maten a pedradas?». El Señor respondió a Moisés: «Pasa delante del pueblo acompañado de algunos ancianos de Israel y lleva en tu mano el bastón con que golpeaste las aguas del Nilo. Ve, porque yo estaré delante de ti, allá sobre la roca en Horeb. Tú golpearás la roca y de ella brotará agua para que beba el pueblo». Así lo hizo Moisés a la vista de los ancianos de Israel. Aquel lugar recibió el nombre de Masá, que significa provocación, y de Meribá, que significa querella, a causa de la acusación de los israelitas y porque ellos provocaron al Señor diciendo: «¿El Señor está realmente entre nosotros o no?». Palabra de Dios. Escuchen la voz del Señor, no endurezcan el corazón. Escuchen la voz del Señor, no endurezcan el corazón. Vengan, cantemos con júbilo al Señor, aclamemos a la roca que nos salva, lleguemos hasta Él dándole gracias, aclamemos con música al Señor. Escuchen la voz del Señor, no endurezcan el corazón. Entren, inclinémonos por adorarlo, doblemos la rodilla ante el Señor que nos creó, porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo que Él apacienta, las ovejas conducidas por su mano. Escuchen la voz del Señor, no endurezcan el corazón. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor, no endurezcan su corazón como en Meribá, como en el día de Masá en el desierto, cuando sus padres me tentaron y provocaron, aunque habían visto mis obras. Escuchen la voz del Señor, no endurezcan su corazón. Los invito a ponerse de pie para proclamar el Santo Evangelio. Tu palabra, Señor, es la verdad y la luz de mis ojos. Tu palabra, Señor, es la verdad y la luz de mis ojos. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús llegó a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de las tierras que Jacob había dado a su hijo José. Allí se encuentra el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se había sentado junto al pozo. Era la hora del mediodía. Una mujer de Samaria fue a sacar agua y Jesús le dijo: «Dame de beber». Sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. La samaritana le respondió: «¿Cómo? Tú que eres judío me pides de beber a mí, que soy samaritana». Los judíos, en efecto, no se tratan con los samaritanos. Jesús le respondió: «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice: dame de beber, tú misma se lo hubieras pedido y él te habría dado agua viva». «Señor», le dijo ella, «no tienes nada para sacar el agua y el pozo es profundo. ¿De dónde sacas esa agua viva?».
¿Eres acaso más grande que nuestro padre Jacob, que nos ha dado este pozo, donde él bebió lo mismo que sus hijos y sus animales? Jesús le respondió: el que beba de esta agua tendrá nuevamente sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más volverá a tener sed. El agua que yo le daré se convertirá en el manantial que brotará hasta la vida eterna. Señor, le dijo la mujer, dame de esa agua para que no tenga más sed y no necesite venir hasta aquí y a sacarla. Jesús le respondió: ve, llama a tu marido y vuelve aquí. La mujer respondió: no tengo marido. Jesús continuó: tienes razón al decir que no tienes marido, porque has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. La mujer le dijo: Señor, veo que eres un profeta. Nuestros padres adoraron en esta montaña y ustedes dicen que es en Jerusalén donde se debe adorar. Jesús le respondió: créeme, mujer, llega la hora en que ni en esta montaña ni en Jerusalén ustedes adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora se acerca y ya ha llegado en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque esos son los adoradores que quiere el Padre. Dios es espíritu y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. La mujer le dijo: yo sé que el Mesías, llamado Cristo, debe venir. Cuando Él venga, nos anunciará todo. Jesús le respondió: soy yo el que habla contigo. En ese momento llegaron sus discípulos y quedaron sorprendidos al verlo hablar con una mujer. Sin embargo, ninguno le preguntó: ¿qué quieres de ella? O ¿por qué hablas con ella? La mujer, dejando allí su cántaro, corrió a la ciudad y dijo a la gente: vengan a ver un hombre que me ha dicho todo lo que hice. ¿No será acaso el Mesías? Salieron entonces de la ciudad y fueron a su encuentro. Mientras tanto, los discípulos le insistían a Jesús diciendo: come, maestro. Pero él les dijo: yo tengo para comer un alimento que ustedes no conocen. Los discípulos se preguntaban entre sí: ¿alguien le habrá traído de comer? Jesús les respondió: mi comida es hacer la voluntad de aquel que me envió y llevar a cabo su obra. Ustedes dicen que aún faltan 4 meses para la cosecha, pero yo les digo: levanten los ojos y miren los campos, ya están madurando para la siega. Y el segador recibe su salario y recoge el grano para la vida eterna. Así, el que siembra y el que cosecha comparten una misma alegría. Porque en esto se cumple el proverbio: uno siembra y otro cosecha. Yo les envié a cosechar a donde ustedes no han trabajado, otros han trabajado y ustedes recogen el fruto de sus esfuerzos. Muchos samaritanos de esa ciudad habían creído en él por la palabra de la mujer que atestiguaba: me ha dicho todo lo que hice. Por eso, cuando los samaritanos se acercaron a Jesús, le rogaban que se quedara con ellos, y él permaneció allí 2 días. Muchos más creyeron en él a causa de su palabra y decían a la mujer: ya no creemos por lo que tú has dicho. Nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que Él es verdaderamente el Salvador del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse, queridos hermanos. Hoy esta lectura se la pone como opcional cuando en domingo no se leyó este evangelio, que es de la samaritana. Así que está como opcional para ahora. Yo he elegido la opción
más larga, así que tal vez escuche en otros lugares la opción más corta. ¿Por qué? Para no perder toda la riqueza de la palabra. Queridos hermanos, comenzamos esta semana, este día lunes, con esta historia preciosa de la samaritana. Esta historia preciosa de esta mujer que, aunque no sea judía, fue totalmente impactada por el Señor. Totalmente, bueno, no judía en el sentido, sino que no era del pueblo elegido, era de Samaria. Así que los samaritanos era como el pueblo que quedó en el rechazo cuando en los tiempos del exilio se va todo el pueblo y quedan algunos y se mezclan unos con otros, así que como que olvidan parte de sus prácticas, y es por eso que el pueblo elegido es el resto que queda. Pero mire, y sobre todo en estos tiempos donde usted va a escuchar muchos grupos que se autodenominan el resto, o el resto de Israel, o el resto del Señor, o el resto para estos tiempos, como autoidentificándose diferentes a todos los demás. Y esto, queridos hermanos, tenemos que estar siempre atentos, porque pareciera que la historia se vuelve a repetir. Y querido hermano, es increíble que se repita la historia en nosotros los cristianos católicos de los errores judíos, de los errores de nuestros hermanos mayores. ¿Por qué? De nuevo, los samaritanos eran aquellos que quedaron y se mezclaron con la gente de los alrededores. El resto de Israel fue el que fue llamado pueblo elegido, el resto elegido, porque ellos se mantuvieron de cierta manera fieles a sus prácticas. En cambio, los otros se fueron mezclando. Así que no había esta unión ya con los samaritanos. Incluso no se los tomaba en cuenta, se los llamaba perros y todos esos títulos. Pero mire de hermoso. Es una samaritana aquí la que es totalmente impactada por el Señor. Totalmente impactada porque el Señor entra hasta lo profundo del corazón para salvarla. Y a través de ella llegar a la salvación de todos los de ese lugar. ¿Y por qué les digo esto? Porque el mismo Señor le da esta frase hermosa, este himno hermoso, en el cual le dice: créeme, mujer, llega la hora en que ni en esta montaña ni en Jerusalén ustedes adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora se acerca y ya ha llegado en la que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque esos son los adoradores que quiere el Padre. Dios es espíritu y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Miren lo que le está diciendo. Y aquí se viene abajo toda esta teoría que se repite con estos grupos de cristianos católicos que se autodefinen como los elegidos, como los que se mantienen dentro de las prácticas correctas, dentro de lo correcto dentro de la Iglesia Católica. Querido hermano, hay que tener mucho cuidado con esto. Esto es muy dañino. ¿Por qué? Porque hasta si es que fuera real lo que dicen, que sí están dentro de las prácticas originales y reales y todo lo que es lo correcto, muy bien, felicidades. Pero el Señor aquí con este himno tomado del Evangelio de San Juan capítulo 4 del 5 al 42 está diciendo de que ya aunque se identifiquen israelitas o se identifiquen samaritanos, ya aunque se identifiquen el resto o los no practicantes de la real doctrina católica, porque hablan de doctrina pero no la conocen realmente la doctrina, porque agarran partes de la doctrina, agarran parte de la tradición y luego niegan la tradición, luego niegan la doctrina. Y esto, querido hermano, es peligroso porque seguimos cometiendo el error de los judíos y usted lo va a ver. Hay videos en YouTube. Eso es lo hermoso cuando uno investiga, porque comienza a colgar sus prédicas, la Santa Eucaristía en YouTube, a uno automáticamente lo reenvía a cosas parecidas, y he encontrado muchos grupos que se autodenominan como el resto, autodenominándose como si fueran los católicos originales. Y esto, querido hermano, siempre ha existido con los judíos, incluso hasta ahora están los judíos ortodoxos, están los judíos de la nueva escuela, hasta con ellos pasa.
Y esto solamente crea división, porque en vez de crear unión, crea división. Y mire lo que el Señor nos está diciendo. Ya no importará de dónde sean unos, de dónde sean otros. Ya no importará cómo se identifiquen unos o cómo se identifiquen otros. Lo que el Padre quiere son adoradores en espíritu y en verdad. Y vamos a desarrollar esto. ¿Por qué? Porque el mismo Jesucristo da el testimonio cuando habla de ser un adorador en espíritu y en verdad. Cuando todos tenían hambre y fueron a buscar alimento y vienen y le ofrecen alimento a Jesús. ¿Y qué es lo que responde Jesús? Mi alimento es cumplir la voluntad de mi Padre. Bendito sea el Señor. Ahí se derrumban muchas teorías nuevas que están apareciendo de grupitos que andan inventándose historias. Mi alimento es hacer la voluntad del Padre, Jesucristo. ¿Y qué es lo que había dicho antes? Ya no importa si se adoran en Jerusalén o se adoran en Samaria. Lo que el Padre quiere son adoradores en espíritu y en verdad. Escuche lo que hace el Señor para que nosotros podamos comprender su mensaje. Escuche lo que hace el Señor en cada Santa Eucaristía para que seamos uno en Cristo, no divididos por culpa de Cristo. Mire, esto es una locura, a veces una incoherencia enorme. Él quiere que seamos uno en la vida, no que seamos muchos divididos por Cristo, porque cada cual utiliza a Cristo a su gusto. Esto es hermoso y si no lo entendemos, vamos a caer en esta farsa. Hace días, como les dije, me mandan un audio donde asustaban a la gente y por último la maldecían diciendo que se van a ir al purgatorio miles y miles de años. Bueno, aunque sea verdad lo que dice las palabras del Señor, eso es lo hermoso. La gente repite un montón de cosas sin conocer la palabra. La palabra dice el Señor que 1000 años son como un día, así que entonces van a ser unos cuantos días nomás los que vamos a pasar al purgatorio y me lo merezco, porque sé que no soy santo y lo necesito. Así que el que piense que no se lo merezca es porque ya es un ángel. Así que, querido hermano, esto es importante que lo aclaremos, porque estamos en tiempo que nuevamente se siguen cometiendo los errores judíos. Aparecen aquellos como los fariseos y los saduceos que eran al pie de la letra, la ley al pie de la letra, la ley al pie de la letra, hasta el punto de forzar la ley de Dios para crear leyes humanas. Escuche bien esto, estamos en estos tiempos. Hay mucha gente que anda creando tantas leyes que ya no son las leyes de Jesucristo, son las leyes personales, que quieren que todos los demás actúen como ellos en la iglesia. Y queridos hermanos, eso no enseña la palabra del Señor. Luego tenemos prácticas en las cuales se rompe toda la idea del amor en Cristo y pareciera que nos invita a juzgar en el nombre de Jesucristo a todo mundo. ¿Y qué es lo que hemos leído hace unos días? Que con la misma vara que nosotros juguemos seremos juzgados. Así que, y el mismo Jesucristo dice, no juzguen, no critiquen, no levanten testimonio contra los demás. Pero mire, entramos en un sistema en el cual entre católicos nos estamos juzgando por qué es lo que hacemos, cómo nos arrodillamos, si levantamos la mano, si aplaudimos, si ponemos la mano así, si ponemos la mano así, si ponemos la mano así, si ponemos el... Oiga, ya no vamos a poder ni respirar fuerte en misa porque está respirando muy fuerte. Señor, disculpe, esa práctica no es católica. Oiga, vamos a entrar en tantas leyes como los judíos y los fariseos que vamos a darle la espalda al amor de Dios. Vamos a darle la espalda al amor de Dios dado en Jesucristo. Y es por eso que el tiempo de Cuaresma nos invita a este tiempo de una reflexión profunda. Y una reflexión profunda desde el mensaje de Cristo. Escuche bien, desde el mensaje de Cristo. Y cómo nosotros podemos, mucha gente decir, ay padre, es que yo he leído la Biblia y no le entiendo nada. Por eso me gusta escuchar a otros que me la expliquen, porque se me hace más claro. Está bien, es bueno, pero siempre hay que tener el discernimiento. ¿Y cómo logramos el discernimiento? Leyendo la Biblia, sí, pero recuerde que ahí sí hay que hablar de tradición. ¿Qué es la tradición de la iglesia? Todo lo que se viene enseñando desde los primeros años del cristianismo. Esa es la tradición. Y alguien que cumple la tradición va a responder desde la enseñanza sana, desde los primeros años de los padres de la iglesia hasta el Papa y los cardenales cuando presentan documentos. Mire, eso es tradición. Por eso es que hay mucha gente que dice, la tradición de la iglesia
en la Edad Media. Recuerde que la tradición de la iglesia no comienza en la Edad Media. La tradición de la iglesia comienza de los primeros años del cristianismo. La tradición de la iglesia comienza con la palabra del Señor, porque ahí ya tenemos las primeras defensas de la fe con San Pablo, que es este que está encendido del fuego por el amor de Jesucristo. Luego tenemos el magisterio, que son todos los cardenales, obispos, sacerdotes, todos los que hacen teología para aclarar sanamente lo que Jesucristo quiere enseñarnos. Y cuando hay temas engorrosos o temas embarrados que nos cuesta entender, ahí está el magisterio con tantos documentos que nos hablan sobre el aborto, que nos hablan sobre la vida, la bioética, que nos hablan sobre la moral, que nos hablan sobre la salvación, sobre la iglesia, sobre la santísima. Tenemos mucho en el magisterio. Esto, queridos hermanos, es lo que hace que nosotros verdaderamente seamos uno. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Comenzamos a actuar como fariseos, comenzamos a actuar como los elegidos de Dios, comenzamos a actuar como el resto de Dios, los únicos verdaderos practicantes de la fe católica, y negamos la tradición. Tomamos un pedacito de la historia y solamente eso lo aceptamos, y no aceptamos lo que desde el inicio hasta ahora se sigue explicando. Tomamos la palabra del Señor, algunos versículos, lo hacemos literalmente y nos olvidamos de todos los demás versículos porque no nos conviene, porque se siente bien maltratar a los demás con un solo versículo creyendo ya tengo esta pelea ganada. Ya tengo esta pelea ganada, y no sé por qué se ha puesto de moda en este último tiempo pelear con la Biblia. Es increíble, es increíble. Yo cargo las Santas Eucaristías y un montón de hermanos no católicos ya quieren pelear conmigo, ya quieren discutir diciéndome, pero dice Isaías y dice Malaquías y dice no sé qué. Yo no les tomo importancia. ¿Por qué? Porque lo que ellos opinen para pelear ya no es cristiano. Así que yo voy a hablar en cristiano, no voy a hablar negando a Cristo que quiere la unidad. De nuevo, todo lo que esta Cuaresma nos invita a hacer es a reflexionar profundamente nuestra fe desde la palabra, desde la tradición, desde el magisterio de la iglesia. ¿Para qué? Para que verdaderamente nosotros veamos la unidad entre cristianos católicos, veamos la riqueza juntos y no nos juzguemos buscando las bajezas el uno contra el otro. Mire, nosotros tenemos que entrar en unidad en Cristo, y por eso es que la Santa Eucaristía es acción de gracia, porque entramos en comunión en Cristo todos. Pero lo que estamos haciendo en este tiempo es totalmente contrario. Nos estamos dividiendo en nombre de Cristo. Nos estamos separando en nombre de Cristo. Por eso es que los llaman a los protestantes hermanos separados, porque en nombre de Cristo se han separado, y ahora nosotros los católicos también nos estamos separando. Cuidado con estos errores, queridos hermanos. De nuevo, divulgue, haga viral la Santa Eucaristía, y no opiniones de gente que habla y habla cosas, pero nunca hace nada por el bien de los demás. Divulgue la Santa Eucaristía, queridos hermanos. No estoy hablando de la mía, ya les he dicho, de cualquier sacerdote. Es la misma Santa Eucaristía que el Señor le da a cada sacerdote en cualquier parte del mundo, sea ancianito, sea joven, sea lo que sea que su voz sea despacito, sea que su voz sea fuerte. Es la misma Santa Eucaristía que nos une en Cristo. Deje de compartir cosas que nos separan en nombre de Cristo. Deje de compartir cosas que nos dividen en nombre de Cristo. Comparta cosas que nos unen en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, así como lo hizo con la samaritana, y así todos vamos a recibir agua viva. Amén.